Bueno, buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Tú fuiste alcalde de este pueblo desde el año 1999 hasta el 2011, si no me equivoco. O sea, 12 años, 3 legislaturas completas de gobierno de la alcaldía de Prado del Rey. Pero antes tú estuviste en la oposición, y antes de la oposición me imagino que estarías haciendo pinitos en política, porque no llega uno y el primer día ya es concejal. Antonio, ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Me permite que te haga un inciso antes de empezar? claro. Porque me gustaría recordar O sea, yo llego alcalde y no llega alcalde Fernando Pérez solo, no llega Fernando Pérez con un montón de gente detrás. Entonces hay 36 personas, hombres y mujeres de Prado, que influyeron mucho en que yo primero estuviera en la oposición y después consiguiéramos la alcaldía. Y también me gustaría hacer un recuerdo a Eliodoro Tamayo, que fue el primer alcalde socialista de Prado del Rey, que también hizo cosas importantes en Prado del Rey, en el tema de infraestructura, en otros temas. Por ejemplo, fue el que hizo la piscina municipal o el campo de fútbol Cuatro Vientos, ¿no? Tiene otra característica Eliodoro Tamayo junto con Diego Tamayo, que fueron los dos primeros alcaldes de la democracia, Diego Tamayo por UCD y Eliodoro Tamayo por el PSOE, que creo que son los dos únicos alcaldes de Prado del Rey que han dejado superávit en el ayuntamiento. O sea, cuando se fue Diego Tamayo de la alcaldía había superávit, eso no se ha vuelto a repetir y en las circunstancias actuales creo que no se repetirá nunca más, pero bueno. Y además son pocos los ayuntamientos que lo consiguen, ¿no? Pocos no, yo creo que ninguno, es muy difícil. Yo sabía de uno que es Dos Hermanas. Dos Hermanas, en la sierra había otro que no recuerdo ahora cuál era, que creo que no sé si era Setenil o Algar, que tenían superávit. Pero es muy difícil. Dos Hermanas es de los ayuntamientos del PSOE. Yo hice 2 visitas al entrar en la alcaldía, que fue la primera a Dos Hermanas, porque estamos hermanados con Dos Hermanas en la Fundación Pablo de Olavide, y la segunda a Chiclana, que son los 2 ayuntamientos que yo consideraba referencia de gestión en Andalucía. Ajá. Y creo que lo siguen siendo, Dos Hermanas y Chiclana. Bueno, por lo menos lo económico parece que sí lo son. Mis inicios, que es a lo que me preguntan. Sí. Yo, la política, por decirlo de alguna manera, la llevo en la sangre. O sea, mi abuelo, Fernando Castillo Becerra, fue concejal del Ayuntamiento de Prado del Rey en el año 1925, con la dictadura de Primo de Rivera. Sí. O sea, cuando entra Primo de Rivera da el golpe de Estado, se carga a todos los alcaldes de España y a todos los concejales, porque había un caciquismo imperante en España, ¿no? Y hace un decreto en el que se decide que en todo el ayuntamiento entren personas, decía, creo que honradas y de bien. Entonces, en Prado entra mi abuelo no tenía, creo que entra por el Partido Radical, pero no tenía una afinidad política muy definida, ¿no? Y creo que tampoco duró mucho tiempo, estuvo un par de años de concejal. Y después, yo creo que eso le costó caro, porque era muy amigo de gente de la Sociedad de la Cultura, que era una sociedad que se instaura en Prado del Rey durante muchos años y que es muy importante en la cultura del pueblo, y era muy amigo de los Hipólitos y de los Gutiérrez, que después fueron represaliados durante la guerra, durante el alzamiento militar o durante la sublevación, durante el golpe de Estado. Entonces a mi abuelo desaparece, lo fusilan y desaparece, y en ello estamos todavía. O sea, mi abuelo es una de las víctimas del golpe de Estado. ¿Te viene de familia entonces? Me viene de familia. Después mi padre... ¿Pero tú cuándo te inicias? Mi padre fue concejal del Ayuntamiento de Prado, lo llevó en la sangre. Yo me inicio en el año 91. Y me inicio casi... ¿Pero como concejal? No, sí, bueno, como concejal, pero me inicio casi de casualidad. Ajá. O sea, a mí iban a buscarme la gente del PSA, que en aquella época estaba liderado, creo que Alejandro Rojas Marco y Pacheco, eran los líderes del PSA. Y van a buscarme 2 personas de Prado del Rey, que uno murió desgraciadamente, que es Pedro Murillo, y otro aún vive, que es Pepe Barrera. Entonces ellos me convencen para encabezar una lista de... Yo ya estaba aquí de maestro, yo había aprobado las oposiciones de magisterio en el 86, estaba ejerciendo de maestro, estuve en Villamartín, en Puerto Serrano, era interino, iba rondando, ¿no? Entonces ellos me convencen para encabezar la lista del PSA de Prado del Rey. Yo acepto, después de varias reuniones en mi casa con ellos 2, que eran 2 personajes del PSA, y hacemos una candidatura del PSA en Prado para presentarnos. Pero resulta que la dirección del PSA Nacional, que llamaban en aquella época, porque el PSA Nacional era Jerez... Ahí era Alejandro.
el que mandaba. Era Alejandro y Pacheco, entonces deciden que no, que iban a poner de candidata en Prado del Rey a otra persona que no era yo. Entonces yo duré en el PSA una semana y me retiré. O sea, dijeron, bueno, tú no vas a ser el candidato, bueno, pues yo me voy a mi casa y aquí paz y después gloria. Y ese sería mi paso por la política. Pero resulta que los líderes del PSA, Salguero, Manolo Benítez, se consideraron agraviados y fueron a buscarme para que hiciéramos una lista pero independiente. O sea, prácticamente la misma lista que íbamos a presentar por el PSA, pero independiente. Sí. Entonces nos presentamos a aquella legislatura en Prado Rey, fue como una especie de revancha, ¿no? El PSA se presentó por un lado con la candidata que habían impuesto de Jerez y la otra escisión del PSA, que era yo, una semana en el PSA, nos presentamos por nuestra cuenta y sacamos 2 concejales y el PSA no sacó ninguna. Y a raíz de ahí pues estuve de concejal 4 años del PSA y después ya fiché, como te comentaba antes, fuera de micrófono, fiché por el PSOE. Ajá. A través de Paco Menacho. O sea, yo entré en el PSOE con Heliodoro y con Paco Menacho como secretario de organización, creo que era, del PSOE provincial. En la provincia de Cádiz. En la provincia de Cádiz. Entonces ya a raíz de ahí pues, tuvimos 8 años en la oposición hasta el 99 que ya ganamos la elección. En el 99 ganáis las elecciones, que es cuando la recta final de los 12 años de José Luis Mariscal, el anterior alcalde. Sí, sí. Y vosotros llegáis también con mayoría absoluta en la primera, ¿no? Nosotros hemos tenido 3 mayorías, somos creo que la 3 mayoría absoluta, quiere decir que en el 99 también. Sí, en el 99. ¿Y cómo te encontraste Prado del Rey cuando llegaste? Nosotros habíamos trabajado en la oposición en el 91, conocíamos ya cómo estaba el ayuntamiento, entonces nos encontramos con muchas piedras, porque a José Luis Mariscal utilizó fundamentalmente planes provinciales hiper para arreglar muchas calles de Prado, la entrada del Coscorrón la hizo él. Entonces, si observa, una entrada muy bonita con muchos muros, era un tema que se le dio mucha importancia y nos lo encontramos aislado institucionalmente, porque gobernaba el CDS, que prácticamente ya no existía, entonces institucionalmente tenía muy pocos contactos con temas fundamentalmente de Junta de Andalucía, de Diputación Provincial. A mí como alcalde se sorprendía cuando me veían aparecer por las reuniones a nivel provincial o a nivel autonómico, porque Prado Rey no participaba mucho de esas reuniones y arruinado, pero arruinado económicamente me refiero, pero más o menos como lo dejamos nosotros, o sea, no con un grado de ruina mayor o menor del que lo dejamos, porque el Ayuntamiento de Prado Rey, que comentándote los 2 hechos anteriores puntuales de superávit, nunca ha tenido. Entonces, el arruinamiento que nos encontramos era un problema porque nosotros lo dejamos arruinado, pero lo dejamos regularizado, ¿no? Regularizado e informatizado y modernizado. O sea, nosotros hicimos en el 2011 una serie de plenos para que cuando nos íbamos quedaran todas las facturas reconocidas, toda la deuda reconocida, para que los proveedores no tuvieran problemas. Entonces eso quedó totalmente regularizado y nosotros cuando llegamos nos encontramos un montón de millones de pesetas, porque en aquella época todavía había pesetas, sí, ¿verdad? En letras de cambio. Entonces la letra de cambio era un documento bancario que los ayuntamientos firmaba solamente el alcalde y que en caso de impago iba directamente contra el patrimonio personal del alcalde, ¿no? Entonces yo lógicamente entré en la misma dinámica. En la letra de cambio yo no podía tener a los proveedores en la calle esperando, ¿no? Entonces letra de cambio que no llegaba, letra de cambio que inmediatamente renovábamos y ya llevaba tu firma. La letra de cambio, el secretario y el interventor del ayuntamiento se negaban, y el tesorero se negaban a firmarla como documento de deuda, ¿no? El ayuntamiento tiene otros procedimientos. Entonces, el acta de arqueo que hicimos, por ejemplo, en el 1999, que esa acta está en el ayuntamiento, hay una copia, evidentemente, son documentos oficiales, las cuentas bancarias estaban prácticamente a cero, ¿no? La deuda con la Seguridad Social era importante. Entonces nosotros hicimos una auditoría, que no hicimos una auditoría para acusar a nadie. Yo nunca he utilizado ese tema para atacar a nadie políticamente. Que tiene que saber de dónde parte. Claro, hicimos una auditoría simplemente para ver cómo estaba el ayuntamiento y porque era una promesa electoral. Entonces hicimos esa auditoría, la copia también está en el ayuntamiento, que nos dio una visión de cómo estaba el ayuntamiento y que mucha gente nos pedían que judicializáramos, ¿no? Y yo no tenía ninguna intención de judicializar la política, sí, la política del pueblo. Entonces ahí quedó la auditoría, nos sirvió para enterarnos. Después teníamos un polígono industrial, que este aquí, el polígono La Ventilla, que había costado mucho dinero,
porque es un rebaje considerable y tuvo un obstáculo mucho que fue el terreno, ¿no? Una zona muy pedregosa. Entonces ahí hubo una empresa del puerto que se llevó un montón de dinero porque ese fue un rebaje que costó mucho trabajo y mucho dinero, ¿no? Entonces esa fue la situación que nos encontramos, y esas letras de cambio pues tardamos mucho tiempo en quitárnoslas de encima, y esa deuda pues no aparece reconocida en ninguna parte, nada más que en la auditoría, ¿no? Claro. No era un documento contable que el ayuntamiento gestionara, ¿no? Entonces esa forma de gobernar yo considero que era una forma ya antigua. Los ayuntamientos ya se habían modernizado, había otra forma de hacer las cosas. Entonces esa es la crítica que nosotros hacemos a los anteriores gobernantes, ninguna otra. El caso es que en el 2011, cuando ya dejas la alcaldía, hay un cambio, digo, no sé si un cambio en el ayuntamiento, también en la población. El hecho es que ahí empieza un periodo distinto, ¿no? Políticamente muy distinto a lo de antes, ¿no? Comienza el PP ya, ¿no? Sí. En el 2011 el PP. Sí, gana el PP por mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Y eso quiere decir que en 4 años hemos pasado de una mayoría absoluta a otra mayoría absoluta, de signos distintos. Sí, nosotros teníamos los mismos concejales. Eso no pasa por dimes y diretes. Entonces ahí tuvieron que pasar varias cosas de cierta importancia, entre las cuales podemos citar todos los procesos judiciales o el proceso judicial del que tú fuiste principal protagonista, y supongo que otras cuestiones, no sé si la deuda, sí, la deuda, o la utilización de lo que fuera, pero bueno, sobre eso yo creo que sí debería tuvo mucho que ver mi gestión, hubo muchas causas, evidentemente, ¿no? Para empezar, el que no nos presentáramos a la reelección, la mayoría del equipo del gobierno socialista. O sea, el único que repitió la candidatura, creo recordar, que fue Curro Pozo por ahí. De los concejales que habíamos, el resto se retiraron todos. Eso también influye, ¿no? Porque éramos... Tú ya habías pensado en retirarte antes, lo que pasa es que no lo habías anunciado, sí. Sí, yo pensé en retirarme en el 2008. O sea, mi planteamiento era un planteamiento de 8 años de 8 años. Bien, o sea que ya incluso para el 2008 no haberte presentado. Mi idea era no presentarme en el 2008. Ten en cuenta que yo estaba en una situación familiar complicada. O sea, mi mujer es de Chipiona, mi mujer vivía en Chipiona, mi hijo los primeros años de su vida prácticamente no me veía nada más que los fines de semana. Entonces mi familia estaba en Chipiona, yo estaba aquí. Entonces eso me hacía la vida familiar bastante complicada. Entonces en el 2008 yo ya anuncio en el partido que no voy a... Ninguno de los concejales que estaban conmigo pretendía darme el relevo. O sea, ellos me decían que si yo me iba, ellos se iban conmigo, porque ya aparte de concejales eran amigos, éramos casi una familia, ¿no? Pues llevamos mucho tiempo juntos. Entonces yo anuncio en el partido que me voy, y no solo yo, hubo varios alcaldes de la provincia que ya hicimos ese anuncio interno, como fue Antonio Ramírez, el alcalde del Bosque, o Pepa Caro, la alcaldesa de Arco, o incluso el alcalde de Vejer. Pero González Cabaña, que en aquella época era secretario del partido, nos dice que no. Mi idea es, se hubiera hecho una transición, por ejemplo, al segundo año de legislatura, que es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando falta 2 años, González Cabaña nos dice que no podemos anunciar que nos vamos, porque eso era como darle ventaja a la oposición, y esa decisión se retrasó mucho y se anunció a primeros del año 2011. Claro, el año electoral. El año electoral. Entonces, en la candidatura que se presenta le viene muy mal, porque no da tiempo incluso a que la gente conozca esa candidatura y valore esa candidatura, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un error del PSOE. Después es verdad que el proyecto socialista, ya también, el proyecto socialista me refiero al que yo encabezaba, ¿no? Empieza a sufrir un poco de agotamiento, ¿no? Ya llevamos 12 años gobernando. La gente también se cansa. La anulación del PGOU, en el PGOU iban proyectos importantes, que esa anulación nos quita del medio de un plumazo y hace que el proyecto se tambalee. La obra de, no sé si habrás escuchado, la obra del famoso parking de la plaza. De la plaza fue una obra que duró mucho en el tiempo y que quemó mucho, no solamente a los pobladores, sino a mí como alcalde, porque yo la veía todos los días desde la ventana de mi despacho, el agujero. O sea, era una cosa que anímicamente hizo mucho daño, ¿no? Entonces, esas cosas se engloban todo. El tema de la condena por prevaricación y falsedad, eso no tiene nada que ver, porque... ¿No tiene nada que ver con tu decisión o con las consecuencias? No, con que el PP ganara las elecciones en 2011.
Entonces ni con una ni con otra. Ni con una ni con otra, porque yo tenía una encuesta electoral que hizo González Cabañas, que la tengo, sobre los resultados de esa elección 2011 y tan solo falló en una cosa. O sea, en esas elecciones de 2011 el PP saca 7 concejales, creo recordar que el PSOE saca 4 o 5 e Izquierda Unida saca 2. Entonces, el PSOE saca 4, perdón. El PSOE saca 4, el PP saca 7 e Izquierda Unida saca 2. Entonces yo en mi foro interno yo tenía clarísimo de que nosotros íbamos a bajar, según la encuesta, el PSOE sacaba 5 concejales. Sí. Entonces ya la cuenta que me hacía era muy fácil. Yo me voy, pero antes de irme me siento con Izquierda Unida y pactamos el gobierno con Izquierda Unida en Prado de Rey. Y el PP no gobierna. El PP se quedaba con 6. Pero no falló la estadística. El PP sacó 7 y nosotros nos quedamos en 4. Entonces ya el pacto era imposible. El tema de la condena. El tema de la condena no influye absolutamente para nada porque la denuncia que da pie a esa condena se produce en 2012, 2013, creo recordar. Ya en la alcaldía del PP. Ya era alcalde del PP. Y la sentencia de esa condena la pacto yo en el 2018 o 19, o sea que yo llevaba retirado, ¿no? La condena fue una condena pactada, o sea, no fue una sentencia que llegara después de un juicio, fue una sentencia que yo pacté con el fiscal, bueno, yo no, mis abogados, y yo la pacté porque ya estaba cansado, estaba hasta los cojones, hablando en plata. De pena de banquillo. Entonces yo estaba de pena de banquillo, fue una puñalada trapera por parte de José Ramón Becerra porque es una actuación que yo ya no me esperaba. O sea, yo llevaba ya 2 años fuera de la política, estaba ya en Chipiona ejerciendo de maestro en mi profesión, estaba con mi familia, o sea que es una cosa que yo no en la vida me esperaba, pero no fue la primera. O sea que fue una puñalada trapera que todavía me duele, pero que no fue la primera. Yo estuve en el banquillo 9 veces en mis 12 años de alcalde, acusado de diferentes temas. ¿Y fuiste absuelto? 9 veces que fui absuelto, las 9 veces, y esta vez no fui absuelto porque yo no quise ir a juicio. Entonces yo acepté la condena no porque no tuviera razón, porque el juicio ese está lleno de irregularidades. Hay irregularidades por parte de la policía. Yo lo considero un lawfare de libro, ahora que está de moda esa palabra de lawfare. Había muchas irregularidades por parte de la policía judicial, con datos erróneos, datos contables, de sumas, de cantidades. Había muchas irregularidades por parte del fiscal de Jerez, que era un fiscal que se especializó en aquella época estaban de moda los Jerez, entonces los fiscales iban por los alcaldes a muerte, ¿no? Y la condena fue pactada. Entonces yo llegué a un acuerdo de sentencia. Yo, por mi parte, estaba dispuesto a llegar hasta el final. Me hubiera cogido la pandemia incluso, pero bueno, porque yo estaba convencido de que había muchos errores y era inocencia. Y ahora te cuento con detalle el proceso más o menos de por qué fue la condena, ¿no? Pero mi familia ya estaba harta. Mi padre había enfermado. Esto yo creo que afectó mucho a la enfermedad de mi padre, porque mi padre es una persona mayor de honor, de estas personas antiguas, cabales, ¿no? Entonces a él el tema del juicio y el ver a su hijo en los periódicos en el que el fiscal perdía 5 años de cárcel, yo creo que tuvo mucho que ver en su enfermedad y voy incluso más lejos, creo que hasta en su muerte, ¿no? El disgusto que se llevó. La puñalada trapera y la condena viene por una cosa muy fácil. Con motivo del tema de Rajoy y de la refinanciación de los ayuntamientos de la factura, los proveedores, el ayuntamiento de Prado Rey empieza a recibir facturas y entre ellos recibe una factura que era del año 2005 que se había utilizado para justificar una subvención de gobernación, una subvención que le habían dado al ayuntamiento para el tema fundamental de la ropa de policía, armamento de policía, unos walkie, que es la clave del tema, unos walkie-talkie, y creo que material también para protección civil. Entonces, una parte de esa factura era cierta y se había entregado ese material en el ayuntamiento, con motivo de esa subvención, y otra parte, que era los walkies, no aparece. Entonces, el ayuntamiento, encabezado por José Ramón Becerra, considera que esa factura es supuestamente falsa. El ascendiente económico de esa factura de los walkies eran 1.700 euros, que es que
es que el expediente, tengo 3 archivadores llenos de documentación, el expediente es para nota, ¿no? Entonces el ayuntamiento presenta una denuncia por una supuesta factura falsa. El fiscal acepta la denuncia no la presenta ni siquiera el ayuntamiento. O sea, la presenta José Ramón Becerra, que le dice que no. Yo tengo documentos, si quieres tengo una foto ahora que he hecho esta misma mañana, en que la factura es personal de José Ramón Becerra. El PP... Pero en principio él niega tener vinculación con la denuncia y con tener nada que ver con el asunto, ¿no? Y después aparece que el denunciante es él, ¿no? ¿Me das un segundo? Es que he hecho la foto esta mañana. Sí, porque me conozco el paño. Testificar que pide el fiscal. Con examen de los siguientes testigos que deberán ser citados en la oficina judicial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 tal. Primero, José Ramón Becerra Orellana, alcalde de Prado Rey y denunciante. Sí. No hay más denunciantes. A eso me refería. No hay más denunciantes. El único denunciante es José Ramón Orellana Becerra Orellana, perdón. Entonces, el PP no se presenta. El PP es la mano negra que está detrás de toda la trama, que la encabezaba en aquella época Antonio Sanz, que hoy es consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, que es el que organiza la trama a nivel provincial, ¿no? Porque José Ramón Becerra fue el actuante. La factura se presenta porque José Ramón presenta la denuncia. El ayuntamiento no se persona en la causa, que es otra de las cosas muy raras. Sí. O sea, que un ayuntamiento que se siente perjudicado por una factura falsa no se presente en la causa. No se presenta nada más que José Ramón Becerra como denunciante y el fiscal da pie a que se presente la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, como denunciante también por el tema de la subvención. Esa factura se había utilizado para justificar una subvención. Cuando yo acepto la condena o la sentencia que me impone el juez, quitan de la... Claro, durante 5 años yo estaba apareciendo en los periódicos como imputado con un delito de cárcel de 5 años por falsedad en documento público, por prevaricación y por malversación de caudales públicos. El juez quita en el acuerdo quita lo de malversación, porque en ningún momento se malversó ni un euro. La factura, para colmo, no llegó a pagarse en todo mi mandato, ni lleva firma mía ninguna, y es un documento puramente administrativo que, lógicamente, yo no estoy al cabo de todas las facturas que se presentan en el ayuntamiento. Y esa factura fue reconocida en lo que te comentaba antes de dejar regularizado el ayuntamiento, en todas las facturas que había por pagar en el ayuntamiento. Se emitió esa factura con el voto favorable incluso del PP, o favorable o abstención. Habría que consultar. Entonces, la factura no se paga, la subvención queda en el ayuntamiento y en la sentencia se nos obliga a mí y al empresario autónomo de la factura a pagar esa subvención a la Junta. O sea que la Junta recuperó el dinero de la subvención, que lo pagamos el empresario y yo, a medias. El ayuntamiento se quedó con una subvención que supuestamente se había justificado con una factura falsa y la factura no se paga. Y yo me tiro 5 años de banquillo con la espada de Damocles de ir 5 años a la cárcel. Y después escucha las noticias actualmente y me habla de casos de corrupción actuales. Entonces, eso fue un despropósito absoluto. Es más, el expediente, que lo tengo, y estoy deseando encontrarme un fiscal para llevárselo, ya me queda... sí, te entiendo. Me queda el beneplácito de poderme desahogar, sí, ¿no? El expediente recoge una serie de irregularidades increíbles. Se me ha ido la idea que te iba a dar, pero bueno. El tema de la denuncia. El fiscal aprovechó, estaba en los ERE de moda. Sí. Lo que te iba a comentar. Me he estudiado durante esos 5 años, me dio tiempo a revisar toda la documentación del ayuntamiento. Yo tengo copia de toda la documentación del ayuntamiento porque la secretaria del ayuntamiento, no la secretaria interventora, la secretaria de oficina, me pasaba mi copia de todos los documentos que entraron al ayuntamiento y yo esas copias las tengo. Las tengo archivadas todas. Y el juicio archivado. Yo me molesté en leer sentencias que ese propio fiscal había hecho contra otros políticos alcaldes. Sí. Algunos de ellos amigos, otros no tanto. Era un copia y pega. O sea, falsificación documental. Sí, como si hubiera estado fabricado en serie, ¿no? Sí, en serie. Además, en algunos errores del expediente pone Ayuntamiento de Borno. Se repiten los errores. O sea, sí, ha copiado y ha pegado, claro. Se le ha olvidado poner Prado de Rey en vez de Borno. Entonces, eso fue una puñalada trapera de José Ramón, que no había sido la primera, digo, y que creo que
que no sé con qué intención lo hizo, porque ya había ganado las elecciones, o sea que tampoco tenía ningún motivo, ni yo sé a qué responde esa inquina, porque tampoco he dado yo motivos para esa inquina, porque ya te digo, ha sido 9 veces sentado en el banquillo, no era la primera vez, lo que pasa es que eso me pilló un poquito despistado. Sí, el caso es que estamos en una época en la que Aznar había llegado al gobierno en 1996, fue su primer mandato, y el segundo mandato te coge a ti llegando, sí, despegando la alcaldía. Sí, sí. Y ese es el segundo mandato de Aznar, que es precisamente el más duro, es el mandato de la guerra, el mandato de donde ya se rompen los lazos con los sindicatos, es decir, un poco, digamos, el Aznar que muestra más quién es realmente, ¿no? Esa es la parte, digamos, esta, ¿no? De cuando tú empiezas. Pero después ya cuando tú acabas, ha estado Zapatero, que Zapatero precisamente se va en el 2011, y empieza otra etapa que desde la orientación de nuestra revista podemos decir un poco también oscura en España, porque empieza con la era Rajoy, que hace la gestión de la crisis que todos conocemos, ¿no? El caso es que aquí, que era la pregunta que yo te quería hacer, empieza un periodo donde la izquierda empieza a perder influencia de manera clara. Es verdad que el marco general es un marco negativo, es un marco complicado para la izquierda en este país en esos momentos, hasta que ya termina Rajoy con la moción de censura que lo descabalga, pero hasta entonces el marco es negativo, digamos, para la izquierda también aquí. Pero hay fenómenos locales. Pues seguramente no será, como tú dices, bueno, ya los efectos del proceso judicial me imagino los que efectos tendrían. siguen Siguen porque ya estamos, ya no es cuando tú empiezas, sino ya después, ¿no? Pero está el tema de la plaza que has dicho tú, que es otro mantra, ¿no? de la gestión de la plaza. Pero hay uno que yo sí he observado que se ha usado mucho, que es el tema de la deuda. O sea, yo he visto pocos debates en las municipales aquí, pero el tema de la deuda que aparece con tu gobierno, porque el último gobierno socialista fue el tuyo, sí. Eso sí ha sido un mantra repetido en todos los discursos electorales por parte del PP, y no solo la deuda, sino que ellos han pagado la deuda, incluso como justificación para no hacer, digamos, frente a determinadas cuestiones económicas, ¿no? ¿Qué tienes tú que decir de la deuda que dejasteis vosotros y de esa explicación que da el Partido Popular durante años respecto a todos los temas económicos? La deuda que yo dejé, según publicaciones, o sea, afecta mucho. En el que la izquierda baje en Pradores en estos últimos años, afecta fundamentalmente el tema de la deuda, que es un tema que han utilizado reincidentemente, ¿no? José Ramón se tiró toda su legislatura utilizando el tema de la deuda, después vino Vanessa y la volvió a utilizar, y el tema de la deuda son, como yo lo llamo, 12 millones de mentiras. Porque al principio dicen que son 12 millones. Sí, ellos empiezan catalogando la deuda en 12 millones. Entonces, a mí ya me pilla en Chipiona, yo soy maestro, ya tengo menos tiempo para dedicarme, menos tiempo para dedicarme a la política, no, ninguno. Yo estoy ya dedicado a mi familia y a mi profesión, pero a mí me sorprende, porque yo era el causante de esa supuesta deuda. Entonces empiezo a pedir citas en el ayuntamiento. Ya yo me asesoro de un secretario que yo tuve aquí en el ayuntamiento, de si yo podía pedir cita en el ayuntamiento para hablar de un tema municipal, como ciudadano, ya no como político. Entonces, a mí me asesoran y me dicen que sí, que siempre y cuando ese tema me afecte a mí, el alcalde tiene obligación de mostrarme el expediente. Bien. Creo que me tiré año y medio pidiendo citas. Me la daban, me la aplazaban, la suspendían. Varios temas no tenían muchas ganas de entrevistarse conmigo. Entonces recurrí al Defensor del Pueblo y puse una denuncia en el Defensor del Pueblo. Y el Defensor del Pueblo le escribió al Ayuntamiento de Prados del Rey obligándolo a recibirme. A renglón seguido me dan la cita, que por cierto creo que me la cambiaron de hora. Me la pusieron, tuve que pedir permiso estar en el colegio porque yo solicitaba que yo solicitaba que la cita, yo
yo no podía faltar a mi trabajo por temas Obviamente. personales, ¿no? Entonces yo solicitaba que la cita fuera por la tarde y me la dan por la mañana. Total, llegué a un acuerdo con el director y me vine una mañana, pero no me vine solo. Me vine con una notaria, la notaria de Ubrique, y me fui con mi concejala de Hacienda, Mari Carmen Pérez, que era otra de las grandes damnificadas con el tema de... Sí, la conocemos. Con el tema de la deuda. Entonces nos sentamos en esa reunión, el alcalde, la concejala de Hacienda, que en aquella época era Vanessa Beltrán, que en esa reunión no abrió la boca, no dijo ni pío, absolutamente nada, ¿eh? Y no había manera de demostrar que esos 12 millones fueran 12 millones. Mira, hicieron una cuenta de la vida. ¿Pero se llegaba a alguna cantidad o...? Yo tengo una cantidad que puede rondar entre los 3 o 5 millones de euros, por ahí puede rondar esa cantidad, pero no tengo documentación para podértela dar fehacientemente, ¿no? Pero había, por ejemplo, amortizaciones de préstamos. Mira, nosotros cuando dejamos la alcaldía había préstamos que todavía eran de Pepín. O sea, Pepín en el año 2011, en el año 98-99, firma un par de préstamos, uno de ellos creo recordar que por 25 millones de pesetas, que se firman a 25 años. Ya. Entonces, muchos de los préstamos de Pepín, como después ha hecho el PP conmigo, llegan a tu época, claro. Claro, lógicamente se refinancian. Entonces yo refinancié préstamos de Pepín, que después se convierten en préstamos personales, nosotros pagamos con pólizas de crédito. Por ejemplo, nosotros no pudimos pagar la primera nómina de julio de mi primer mandato, porque las cajas estaban vacías, tuvimos que solicitar una póliza de crédito para pagar nóminas de julio extra y de agosto. Entonces, esos préstamos de Pepín van desapareciendo, lógicamente después de 12 años, pero había dos de ellos que estaban bloqueados, que eso es un término que yo nunca había visto en un préstamo municipal. Creo que eran con el banco de crédito local. Bloqueado quiere decir que no puede refinanciarlo, que tienen que ir a término. Entonces, cuando yo me voy de la alcaldía, hay préstamos que son de Pepín, todavía. Y hay préstamos que son míos. Entonces ellos cogieron y sumaron el préstamo entero. O sea, tú sabes que en un reconocimiento de deuda, tú en una deuda anual sumas la amortización de ese préstamo anualmente. Si yo había firmado préstamos a 25 años, tú no me puedes decir a mí que yo he dejado 25 años de préstamos de deuda. Agrupar todas las anualidades. ¿no? Claro. Facturas impagadas. Tú no puedes meter facturas impagadas. Tú si hay un convenio que firmamos, yo firmé durante mi legislatura convenios con Seguridad Social y con Hacienda, lo que tú no te puedes imaginar. Nosotros éramos un ayuntamiento arruinado. Y arruinado te voy a explicar por qué. No arruinado por... Nosotros recaudamos 1 millón de euros al año en impuestos, todos los años, más o menos, en línea general. Y pagamos 120.000 euros de nómina. Si tú haces la cuenta, cuando llega agosto, ya no tienes dinero. Entonces, ya se acaba. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hasta aquí. Pedimos muchísimas subvenciones todas cofinanciadas al 20%. Eso va a las arcas municipales y ahora te hablo de obras, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Prado del Rey técnicamente estaba arruinado. Entonces, yo firmaba convenios con Seguridad Social que tardaba 1 año en incumplir. Yo llegaba a la Seguridad Social, debíamos Seguridad Social, me sentaba con el gerente de allí en una oficina muy bonita en Cádiz y firmábamos un convenio. Entonces, el convenio incluía el pagar deuda atrasada y el corriente. Y aguantábamos 1 año, año y medio, pagando deuda atrasada y el corriente. Al año dejábamos otra vez de pagar. A los 5 meses me plantaba otra vez la oficina bonita de Seguridad Social de Cádiz y firmábamos otro convenio. Entonces, esos convenios que estaban firmados cuando yo me fui, se meten en la deuda. Entonces, eso no es forma de catalogar una deuda municipal. Ya te digo que no sé la deuda que dejamos, porque tampoco me voy a plantear el hacer la cuenta para saber la deuda que dejamos, pero 12 millones de euros ni de coñe. Entonces, esos 12 millones de euros, tú imagínate oposición de PSOE. 4 personas que el único que había estado conmigo era Curro Pozo. Claro, eran todos nuevos, menos. Y Curro Pozo concejal de Cultura. O sea, Curro Pozo, el tema factura y el tema económico no tenía ni idea porque él se dedicaba a otras cosas. Entonces, 4 personas en la oposición durante 8 años, machacándote pleno tras pleno con la deuda que había dejado el PSOE en Prado del Rey y Fernando Pérez. Machacándote el Diario de Cádiz con el alcalde de Prado del Rey imputado y le piden 5 años de cárcel. Facebook con los pelotas del alcalde y de la actual alcaldesa con nombre y apellido poniéndome de ladrón cada vez que salen en Facebook. Yo podía haber denunciado a un montón de gente
que además lo dicen con su nombre y lo intentan difuminar, ¿no? Aquel que se fue, que es un ladrón. A ver, señora, que usted ha estado sentada enfrente mía y yo tengo 12 agendas. Yo tengo 12 agendas del Ayuntamiento del Prado del Rey con todas las citas que he tenido en el Ayuntamiento, personales, con nombre y apellido. El tema de las citas, todos los viajes que he hecho y todas las reuniones. Y muchas de esas personas que hoy me ponen verde en Facebook han estado sentadas en mi despacho, eso es como se llama secreto de confesión. Y se le han hecho favores muy personales. Entonces, vamos a ver, hay concejal que aguante eso en un pueblo, en la oposición cobrando 30 euros por asistencia a pleno, en el que a ti te machaque en cada pleno echándote en cara la deuda municipal o la condena del alcalde. Es más, cuando Vanessa se presenta alcaldesa, yo no suelo entrar mucho en Facebook, yo le decía antes a Miguel Ángel que yo soy más de Twitter, cada vez menos también. Pues no me da tiempo y no tengo ganas tampoco de remover historia, ¿no? Cuando la alcaldesa se presenta, yo sí me interesan las elecciones locales en Prado. De hecho, me gusta mucho hacer la comparativa de resultados en generales y autonómicas con la local, porque aquí había cosas muy curiosas. Por ejemplo, con José Luis Mariscal sacaba mayorías absolutas en Prado, en las municipales, y en las autonómicas generales sacaba mayoría absoluta al PSOE, que era una de las cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Bueno, pues yo sigo las elecciones locales. Vanessa Beltrán y la página del PP de Facebook, no sé cómo me llegó, da un meeting en el auditorio municipal y detrás de la alcaldesa, en el atril, hay un pantallón tremendo que coge todo el escenario y la pantalla, que pone la deuda y pone una barra roja, que es la deuda mía, 12 millones creo que ponía, es que han cambiado, han puesto 12, 13, y al lado ponía la que ellos habían conseguido rebajar. Yo ya no tenía opción de... La que ellos habían conseguido bajar. Sí, de los 12 millones que yo había dejado. Ahí además son cosas muy burdas técnicamente, ahora te explico por qué. Tú te metes, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística y pones deuda viva, y la deuda viva es un dato estadístico. Y se ve la deuda viva que nosotros dejamos en el 2011 y la deuda viva que tienen ellos hoy en día. Entonces, son mentiras muy, muy burdas. Entonces, yo ya no tenía opción política, yo no he participado en política desde 2011 en Prado del Rey, o sea, no he participado, no he venido ni siquiera siendo militante del PSOE de Prado del Rey, no he participado ni en asamblea siquiera. O sea, yo cuando el Partido Socialista hace algún tema de votaciones de afiliados, solicito mi voto en Chipiona y voto en la sede de Chipiona. O sea, que no he asistido a reuniones ni he querido influenciar de ninguna manera a los candidatos que había, a Curro Pozo, porque lo conozco y amigo, y a Jesús porque les dejé yo el marrón, ¿no? Claro. A Patricia no tengo el gusto de conocerla. A Ana Pangunción la conozco porque su padre fue concejal mío, tampoco tengo... Entonces, yo no estaba ya interesado en participar en política, la única manera que me quedaba era Facebook. Entonces, a esa noticia de la deuda le puse una parrafada, fundamentalmente diciendo que es mentira, y no me contestaron. Tampoco se va a preocupar un alcalde en contestarle a un Innundi que ya no tiene nada que ver con la política, ¿no? Pero bueno, ahí quedó el tema si alguien por curiosidad, aunque fuera, quisiera saber esa deuda, ¿a cuánto ascendía que tendría que hacer? Pues es muy fácil, es muy fácil. O sea, tú te vas al año 2011, contabilizas. Yo tengo Diputación Provincial, nosotros cedimos los impuestos, Diputación Provincial nos hacía un cuadrante de cómo se repartía el millón eso de euros de recaudación en todos los impuestos. La gestión de Diputación Provincial creo que era un 5%, ellos se quedaban con un 5% de esa gestión. Nosotros les cedimos el personal funcionario, que se lo llevaron y lo pagaban ellos, son nóminas que nos quitamos de encima, y ellos te ponían debajo un cuadrante en el que te ponían todos los préstamos que tú tenías y la amortización de esos préstamos. Tú te vas al año 2011, te vas a diciembre, y en diciembre te dice lo que te queda por amortizar, y sumas un año. Facturas. Mariano Rajoy hizo un plan de pago a proveedores. Sí. En esos pagos a proveedores se metieron todas las facturas que debía el ayuntamiento, y estaba la factura esta dichosa de mi famosa condena. Ya tienes la factura. Seguridad Social y Hacienda. Todos los convenios que yo he firmado con Seguridad Social están en el ayuntamiento, porque son documentos
documentos oficiales, te vas a esos documentos, los sumas y al final haces una suma y te sale la deuda que tenías. Igual que yo podía haber hecho con José Luis Mariscal, lo que hicimos con la auditoría, o la auditoría lo que pasa que en realidad era un documento externo porque la auditoría la hizo una empresa externa al ayuntamiento. Todos los datos que yo te estoy dando son empresas políticamente institucionalizadas, ¿no? Bien. Contabilizarla, hombre, yo comprendo que es difícil, pero por ejemplo yo ya hice una visión así de la deuda viva del Ayuntamiento en Prado de Rey y está subiendo. Sí. O sea, yo bajé, después subió con José Ramón Becerra, volvió a bajar y ahora está subiendo otra vez. Yo supongo que ya esa subida no me la pondrán a mí, ¿no? No lo sé, lo mismo sí, pero bueno. Yo espero no entrar ya en más debates ni de deuda ni de, ni de sentencias, ¿no? Yo lo entiendo, lo que pasa es que es muy llamativo que se utilicen, hombre, que se utilicen temas ideológicos y demás, que eso es como el chicle, vale, pero temas tan concretos como millones de euros y demás como argumentos, pues el problema está ahí. Me resulta muy violento que se utilice eso sin tener un soporte. Sí, y eso lo ha soportado fundamentalmente mi concejal de Hacienda, que vive aquí en Prado del Rey. Claro. Sí, la conocemos. La conoce. Pues ella vive aquí en Prado del Rey. Yo lo he vivido con cierta distancia, también han abusado de eso. Se han abusado de que yo no estaba. Si yo estoy en Prado, yo ejerzo de magisterio en Prado y vivo en Prado, no hay meeting en Prado del Rey en el que yo no esté subido en el atril para hablar nada más que de la deuda o de la sentencia. Pero yo no he vivido en Prado, entonces han abusado de esa ausencia. Y la verdad es que tampoco me apetece, ni me apetecía. Yo me retiré de la política y me retiré de la política. Yo no he estado... A lo mejor yo estoy sobredimensionando el tema, pero... No, a mí me viene estupendamente aclarar esos temas porque sí, claro. yo no he hablado en 11 años. Si tú tuvieras que mirar para atrás, bueno, si tuvieras, no, que lo estás haciendo, y calcular los errores más llamativos, más importantes que tú hayas cometido en tu gestión, y los aciertos también, ¿qué harías? ¿Qué resumen harías? Pues son muchas cosas, ¿no? Nosotros, primero, dejar claro que todo lo que hacíamos, tanto yo como los concejales que me acompañaban en el equipo de gobierno, siempre lo hacíamos con ideas de mejorar Prado del Rey. Entonces, yo supongo que habrá cosas que se verán bien y habrá cosas que se verán mal, pero siempre se hizo con la intención esa. Entonces, yo creo que lo primero que conseguimos fue un ayuntamiento abierto al pueblo, o sea, que la gente pudiera entrar al ayuntamiento a quejarse o a lo que le diera la gana, a hablar con el alcalde o con los concejales, y eso se consiguió. O sea, ya te comentaba antes que tengo agendas llenas de citas. Silvia, que era administrativa del ayuntamiento, Consuelo, que hacían las funciones de secretaria hacían muchas funciones, pero una de ellas era de secretaría del alcalde, ¿no? Me pasaba, recuerdo, papelitos con los nombres de la persona y el tema que querían tratar, porque ya tuvimos que regularizarlo también un poco, ¿no? Entonces, esos papelitos los tengo. Entonces, tengo muchas tarjetas con ese nombre. Entonces, eso fue la principal idea que nos llevó a la modernización del ayuntamiento y a la atención a la gente. Que la gente saliera más o menos contenta, ya hay muchos tipos de opiniones, ¿no? Ahora las puertas están cerradas. Sí. La puerta principal del ayuntamiento está cerrada. Yo lo sé porque mi madre ha ido varias veces. Yo no voy ni a representar a mi familia. Mi madre ha ido varias veces y entran por una puerta pequeña lateral. Entonces, esas puertas nunca han estado cerradas en el ayuntamiento, nunca. O sea, la gente ha entrado en el ayuntamiento siempre sin necesidad de previsión o de revisión previa, ¿no? ¿Qué hicimos en Prado? Yo creo que casi todo. Y me vas a permitir que te haga hasta una enumeración. Mira, hicimos los huertos urbanos para mayores, que lo copiamos del Ayuntamiento de los Barrios, que fue pionero en esa historia. Hay varios ayuntamientos que quieren ser pioneros de esa historia, pero bueno. El de los Barrios creo que fue el primero. En la provincia de Cádiz. En la provincia de Cádiz el primero. Y yo lo copié del Ayuntamiento de los Barrios, nosotros fuimos los segundos. No sé si siguen, yo creo que siguen. Supongo que sí. Nos cargamos el vivero municipal. En el vivero municipal estaba situado donde ahora está situado el polideportivo municipal. El vivero municipal era una especie de autocracia, ¿no? Un vivero que gestionaba el propio ayuntamiento y que nosotros consideramos que era mejor el vivero de Diputación, que nos daba todas las plantas y todos los árboles que queríamos gratis y tan solo teníamos que poner el transporte, ¿no? Se plantaron cientos y cientos de árboles y de plantas durante el periodo socialista.
Participamos en la creación de la Fundación Pablo de Olavide, con los pueblos de Pablo de Olavide, el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Universidad, que fue una idea de la Universidad Pablo de Olavide, siendo rectora Rosario Valpuesta, una persona excelente, y esa fundación empezó a dar becas a los estudiantes, a los mejores expedientes académicos de cada localidad. Creo que se sigue haciendo. Íbamos también un poquito de farol, entramos en la red de municipios del Olivo, que entramos un poquito de farol porque para entrar hacía falta almazaras y Prado Rey no tiene olivos, pero no tiene almazaras. Se plantaron 30 hectáreas de vide con subvenciones europeas para recuperar las vides en Prado Rey, que todavía están. Se hizo el primer convenio colectivo que se había firmado en el Ayuntamiento de Prado Rey de su historia. Se reformó la plaza de Abasto. Tenemos el récord de rehabilitación de viviendas. Se rehabilitaban en Prado Rey con los programas que hacía la Junta, que era un programa estupendo de rehabilitación de viviendas. Se venían a rehabilitar entre 80 y 100 viviendas todos los años. Hasta la época de la crisis, que nos dejó 2 programas colgados, y ahí hubo una serie de afectados que ya se le había aprobado el programa de rehabilitación. Que se quedaron sin poder hacer. Porque Zapatero se cargó, Zapatero y la Junta cortó el grifo de este tipo de subvenciones, pero ya tenemos récord. Viviendas sociales se hicieron algunas, se dedicaron a viviendas sociales, se recuperaron la casa de los maestros del campo de aquí de la Alameda. Terminamos las viviendas de autoconstrucción que estaban atascadas, que se empezaron en la época de José Luis Mariscal. Hicimos un carril bici en un pueblo de montaña. Un carril bici que va desde la parte izquierda de la bajada al polígono de Cuatro Vientos. Sí. Hay un carril bici, sí, que lo hicimos nosotros. Yo creo que Prado Rey no da para más carril bici que ese trocito. Nosotros arreglamos la parte izquierda, José Luis Mariscal había arreglado la parte derecha. Fuimos el primer pueblo con internet gratuito. Ahí sí, de toda España, junto con el Ayuntamiento de Jun, pero nosotros fuimos primero. Y el primer pueblo que organizó junto con el Ayuntamiento de San Sebastián Prado Party, que eran reuniones de informáticos que se hacían en Huerta Dorotea, que eran una maravilla de innovación. ¿Eso se hizo aquí? Eso se hizo aquí, creo recordar, que durante un par de años o 3, con financiación a través de Telefónica y de muchas empresas importantes. Se hizo una ordenanza de arbolado urbano que está desaparecida. O sea, yo creo que ni la han leído, ni saben que existe en el Ayuntamiento de Prado Rey una ordenanza de arbolado urbano, porque vemos los cortes. En un ayuntamiento una cosa que se llamaba Estatuto en Defensa del Árbol. Pues aquí debe haber sido algo parecido a eso. Esa ordenanza de arbolado urbano la hizo Daniel Velázquez, que fue concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Prado Rey, defensor acérrimo, ecologista, naturaleza, que nunca en la vida hubiera permitido que los naranjos se hubieran pintado de blanco. Era totalmente contrario a pintar los naranjos de blanco para luchar contra la melaza del naranjo. Pero bueno, venía el veterinario de la OCA toda la semana a la revisión a Prado Rey. No sé si sigue viniendo. Se hicieron muchos caminos rurales, electrificación rural, inversiones millonarias en el tema del agua. Se cambió toda la tubería de Prado Rey de fibrocemento y de venida de los manantiales aquí por tubería de PVC, que era una de las causas fundamentales de pérdida de agua por filtraciones, ¿no? Cedimos el ciclo del agua a la Mancomunidad, no vendimos el agua de Prado de Rey, los manantiales siguen siendo de Prado de Rey y el ciclo del agua está cedido a una empresa municipal de la cual participa el Ayuntamiento de Prado de Rey. No, una empresa pública. Pública, no municipal, perdón, mancomunada, con todos los ayuntamientos de la Sierra de Cádiz, el Ayuntamiento de Prado de Rey incluido. Ahí hubo muchos intereses partidistas, han vendido el agua, nos han dejado sin agua, eso es una historia. Entonces, nosotros cuando entramos en el ayuntamiento con el tema del agua ya teníamos problemas con el tema del registro sanitario. O sea, el agua requería una serie de controles sanitarios que ya el Ayuntamiento de Prado de Rey no podía pagar, porque habían pasado a ser casi semanales. Entonces teníamos que llamar a una farmacéutica de Ronda que venía y hacía y eso nos costaba una fortuna, eso no podíamos mantenerlo. Se dio el personal a la empresa pública, sí, que lógicamente nos quitamos de pago de nómina y nos quitamos de encima el tema del canon de vertido. El Ayuntamiento de Prado de Rey pagaba todo el año un montón de dinero como canon de vertido por verter agua ilegales a los arroyos colindantes. Entonces, ese canon de vertido lo quitamos y conseguimos otra cosa más importante todavía, que fue el que nos hiciera la depuradora. La Junta de Andalucía, yo me cansaba de pedir agua, éramos de los pocos pueblos que quedábamos en la provincia sin depuradora. Todavía quedan algunos. La Junta de Andalucía me decía que gestionando el propio ayuntamiento
el agua que se gestionaba en el ayuntamiento, se cobraban los recibimientos con una caja fuerte, ¿eh? Que aquello era un poquito arcaico. Sí. Entonces nos decía que yo dejara de pedir depuradoras e inversiones en agua en Prado del Rey, porque para eso el agua tenía que pertenecer a una empresa pública. Si nosotros no cedíamos el ciclo del agua, en Prado del Rey no se hacía ni una sola inversión en el tema de agua. Entonces, para hacer la depuradora, nos vimos obligados a ceder el ciclo del agua. Y la depuradora se hizo totalmente gratuita. Lo único que nos costó la depuradora fue el terreno, lógicamente. La depuradora no costó nada al ayuntamiento. Desde la rotulación de las calles, o sea, los rotulitos de las calles de cerámica, desde esa hasta el depósito que hay bajando al cruce, que es un depósito que se hizo con el PEGOU para la urbanización del cruce, que al final se quedó en nada, lo hemos hecho prácticamente todo. Y te empiezo por orden. Instituto, centro de día, que creo que está cerrado, auditorio municipal, centro etnográfico de la Sierra de Cádiz, que creo que han desmantelado, centro de iniciativas turísticas que está en el Coscorrón, polideportivo, pistas de pádel, guardería infantil de 0 a 3 años, apeadero de autobuses, que las críticas decían que no cabían los autobuses, que no podían entrar. Eso te lo tengo hasta que leer. El instituto tiene una pega. El instituto hay varios alcaldes que no lo adjudicamos. José Luis Mariscal se adjudica el instituto como herencia del CDS de Prado, y en parte tiene parte de razón. Él firma un convenio con la Delegación de Educación, creo que a los últimos meses de su mandato, con idea de presentarlo en la campaña electoral como hecho, ¿no? Como un logro. Como un logro. Y de hecho lo presenta. Entonces, ese convenio... Pero lo ha firmado. Sí, lo ha firmado con la Delegación Provincial de Educación. Ese convenio tiene una pega. Cuando yo voy al instituto, la Delegación Provincial me dice que en ese convenio faltan 12.000 metros. O sea, los institutos, no sé, supongo que tú lo sabes, institutos, colegios tienen un terreno acotado por ley. Un mínimo. Un mínimo. Entonces, a ese convenio le faltaban 12.000 metros. Entonces, no se podía hacer el instituto en los terrenos que se habían cedido. Salvo... Decían falta una hectárea más o menos. Entonces, esa hectárea la firmamos nosotros. Por eso yo me adjudico el premio gordo. Entonces, nosotros firmamos la hectárea, le compramos los terrenos a Francisco Holgado, que son los terrenos que sirvieron para hacer el instituto, y lo que sobró se hizo el centro de día. No sé si lo conoces, está justo al fondo de la explanada de la Plaza de Andalucía. Entonces, por eso digo yo que el instituto lo hizo el Partido Socialista. El apeadero de autobuses, polideportivo, campo de fútbol de césped artificial, decimos nosotros. Reformas importantes en la piscina, un montón de escuelas, talleres de empleo y casas de oficio que no se hacían en Prado por el aislamiento institucional, cuando en pueblos de la zona, Villamartín, Grazalema, estaban altos de tener escuelas, talleres y casas de oficio. Y después una serie de proyectos que están adelantados al tiempo. Ahora Prado Rey vende la Feria de la Miel. La Feria de la Miel es un evento que creo que puso en marcha José Ramón Becerra. Además, un evento que creo que es bastante importante. Nosotros fuimos los impulsores de la creación de la Asociación de Apicultores de Prado. Se pagó un estudio para hacer la denominación de origen de la miel en la Sierra de Cádiz, con nombre de Prado del Rey. Se dieron subvenciones a apicultores, que creo que uno de ellos, te estoy dando datos que me habéis obligado a hacer mucha memoria. Creo que un viaje a Nueva York también fue subvencionado para promoción de la miel de Prado del Rey, y se pagó 1 millón de pesetas en un estudio que hizo una de las universidades más importantes agroalimentarias de España, que creo que está en Tenerife, sobre las mieles de la sierra. Y ese estudio costó 6.000 euros y lo pagó el ayuntamiento de Prado. Entonces, eso es el precursor de la feria. La feria viene posteriormente. Sin embargo, de la denominación de origen no se han dado más pasos, ¿no? Eso quedó ahí. Porque eso no es fácil, ¿no? No, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Igual que te comentaba antes, que el que Prado entrara en la denominación de origen del aceite, mi pretensión al entrar en el municipio de Olivo es que incluyeran a Prado en la denominación de origen del aceite. Pero para eso te obligaban a tener almazara. Entonces, la única opción que había era que la vid de Prado del Rey, la aceituna, que es lo que pasa en la actualidad, se morturase en algodonales, en arco, en molinos oficiales. Después, el Día de Andalucía
O sea, lo de nombrar pobladores y pobladoras del año, que ahora se hace con motivo de la Fundación de Prado de Rey, lo hacíamos nosotros de Andalucía. Lo hicimos 12 años. Ya al final nos costaba trabajo encontrar pobladores y pobladoras para llevar ese evento, porque Prado es un pueblo muy pequeño. Y el tema de la recreación histórica, hicimos la primera recreación histórica. De todas esas cosas que te he dicho, las infraestructuras educativas, culturales, deportivas y socioeducativas, las más importantes que tiene Prado del Rey, las hicimos nosotros. Yo creo que en la época socialista esa hizo la más importante transformación que se ha hecho en Prado del Rey en esos temas. No quiero parecer presuntuoso de su historia, porque yo creo que la traída del agua a Prado del Rey también fue un hecho muy importante, ¿no? Pero yo creo que eso es casi insuperable. Entonces, la derecha en Prado siempre tiene la fea costumbre, que yo creo que le viene de antaño, de intentar borrar los logros socialistas en Prado. Ya lo intentaron hacer con el Diodoro. José Luis Mariscal fue alcalde también gracias a un pacto con el PSOE, con el Diodoro, ¿no? Pero después se intenta borrar esa herencia. La nuestra es muy difícil de borrar, porque tienes que tirar un montón de edificios. El tema de la plaza. No sé si me vas a preguntar independientemente por el tema de la plaza o... Sí, sí, de hecho estabas hablando tú del tema, ¿no? Si quieres le dedicamos un apartado aparte al tema del parking. Pero ese quizás sea el único error, y no por la obra, sino por cómo se hizo y por cómo se está gestionando o se ha gestionado posteriormente ese parking. Y ahora te cuento yo, si quieres te cuento la visión municipal. Eso se intentó hacer también en Villamartín y no se hizo. Lo de la obra con el parking incluido. Porque escarmentaron. Ya tenían la experiencia previa. Yo ya difundí la experiencia. Entonces, el tema de parking en pueblo, los que se han intentado y han hablado conmigo han desistido, porque yo les he quitado las ganas. En Prado también tenía el parking una serie... Esas cosas en general son complicadas, ¿eh? Yo conozco varios ejemplos y son complicadas. Son complicadas, pero nosotros nos metimos en cosas muy complicadas. Mira, nosotros el teatro lo hicimos, que ahí estuvimos a punto de tener otro juicio porque se nos cayó un chaval de obra desde 10 metros de altura y cayó encima de una hormigonera y estuvo a punto de matarse. Ese ha sido todos los juicios que me he librado. El auditorio lo cogió una empresa de La Coruña y acostumbraban entraban en empresas a la baja. Y a mitad de obra te paraban la obra. Y ahora tú tenías que volver a renegociar, y si no, una manera de putearte para que tú aumentaras el presupuesto. Claro. Lo llevamos al Consejo Consultivo de Granada y nos dio la razón. Terminó la obra la Junta. Entonces, las obras en Prado siempre nos han durado mucho. Primero porque teníamos que cofinanciar 20%, que no teníamos. Estábamos arruinados. Yo me he tirado 12 años gestionando la miseria. Y lo decía siempre, yo he gestionado la miseria. Ese 20% nos costaba... Cada obra era un aumento de la deuda. Claro, porque no, un 20%, no teníamos dinero, ese 20% no lo teníamos. Y eso eran reuniones. Yo te puedo decir que me conozco a todos los directores generales, gerentes de Hacienda, de Seguridad Social, de la Caja de Oro San Fernando, de posterior la Caixa y de algunos bancos más de los últimos 25 años. Pero entonces tú la plaza como concepción, como idea para realizar... La idea era otra. La idea era otra, que no incluía el parking. Nosotros, como te he dicho, entramos en la Fundación Pablo de Olavide. Entonces, la Fundación Pablo de Olavide instauró con la Junta, o sea, es una especie de... Querían acogerse a las subvenciones. Nosotros nos acogíamos a todas las subvenciones que había, aunque tuviéramos que pagar el 20%. Nos daba igual. Si la podíamos hacer, la hacíamos, y si no, renunciábamos. Desistíais, claro. Entonces, la Fundación quiso entrar en ese juego y se acogió a las subvenciones de presidencia. A los ayuntamientos que teníamos deuda con Seguridad Social, hasta que no teníamos la deuda conveniada o pagada, la Junta no nos daba subvenciones. O sea, fue uno de los requisitos que incluyó Zapatero. Requisito previo para que tú recibieras una subvención, que el ayuntamiento estuviera al día con Hacienda y con Seguridad Social. Nosotros jugábamos allá dos bandas. Entonces, esa subvención nos venía por la Pablo de Olavide. La Junta a la que le exigía el requisito era a la Fundación, no a nosotros. Claro. Entonces, la Fundación Pablo de Olavide sacó una línea de ordenamiento urbano. Y nosotros en esa línea metimos la semi-peatonalización del centro de Prado del Rey. O sea, aquí se había peatonalizado ya la calle... La peatonal que le llamamos. La peatonal, que es peatonal, que esa la hizo José Luis Mariscal. Sí. Nosotros habíamos semi-peatonalizado la que va desde lo que era el antiguo Barchato, desde lo de Pepe Becerra hacia adelante, y nada más. Entonces nosotros semi-peatonalizamos, la idea era desde la feria, desde la Plaza Blas Infante, allá arriba donde está el auditorio, queríamos semi-peatonalizar toda la calle principal
da la vuelta a la iglesia, el alrededor de la plaza. O sea, toda la calle Fuente, ¿va? Toda la calle Fuente, que, bueno, también cambiamos los nombres de las calles. Eso va con la memoria histórica, que lo vamos a hablar más tarde. Sí. La idea era semipatronizar el centro. Quitábamos del medio un montón de coches y esos coches había que meterlos en algún lado. Entonces, había empresas que durante la crisis y anterior a la crisis se dedican a ir al ayuntamiento y ofrecen el mismo proyecto a todos los ayuntamientos. Y eso los alcaldes nos reuníamos y esas empresas pues venían y te planteaban el parking aquí y el mismo parking que había aquí lo planteaban en Villamartín, en Villaluenga, en Grazalema y en Chipiona. Entonces, había ayuntamientos que veíamos el proyecto, lo analizábamos, había otros ayuntamientos que lo descartaban. Y entonces, el primer planteamiento que teníamos nosotros era hacer un parking en la Plaza Carlos III. Y la idea era muy fácil. Nosotros ya habíamos hecho anteriormente la reforma de la Plaza Abasto, pero la idea era, en la Plaza Carlos III, un parking subterráneo, más pequeño, claro. Una primera planta... ¿Con más plantas? Con 3 plantas. No, el parking con 2 plantas. Con 2 plantas. Una primera planta que era la Plaza de Abasto, a nivel de la calle que estaba la Plaza de Abasto actual, y una última planta que era la plaza, pero a nivel de lo que siempre ha sido el hogar del pensionista. Sí. Esa era la idea, ¿no? Entonces, cuando viene la empresa que viene y se presenta al ayuntamiento a ofrecerme la posibilidad de hacer un parking, yo le planteamos, además tenemos el proyecto, ese proyecto yo tengo una copia, en el ayuntamiento tiene que estar el proyecto ese porque se redactó el proyecto técnicamente, ¿no? Le planteamos la Plaza Carlos III. Nosotros íbamos a arreglar, o sea, la obra de la plaza de la Constitución es la que es. O sea, ese proyecto estaba ya hecho y ese se iba a hacer. O sea, que la plaza tal como está es independiente del parking. Yeah. O sea, el parking fue por un lado y la obra de la plaza se hizo con la Fundación Pablo de la Vida y con ese proyecto. Entonces, el parking no influyó... Hombre, influyó fundamentalmente en los naranjos, que tienen menos periodo de raíz. Sí, claro. Pero la obra, la superficial, esa no. Lo único que influyó fue en que se tardó más en hacerla, porque lógicamente hasta que no se termina el parking no se puede ejecutar lo de arriba, ¿no? Entonces esa fue la idea. La empresa nos dice que no lo ve viable, que salía un parking muy pequeño. Nosotros pretendíamos que el parking fuera rotatorio, no privado, como se dice. Nos plantean la plaza del ayuntamiento, una obra de un año. Plaza de ayuntamiento, con 2 plantas o 3, no recuerdo cuántas tiene, si son 2 o 3, creo que son 2. Planteamos la rotación, o sea, nosotros queríamos que el parking fuera rotativo, no de propiedad. Las plazas de parking, bueno, hasta que había el tema de la denuncia y del embargo y demás, eran propiedad por un periodo de tiempo. Yo no puedo vender dominio público. Claro. Entonces, se hicieron estudios y no salía rentable el mantenimiento de un parking rotativo porque se consideraba que no hay una afluencia de coches en Prado del Rey como para que entren y salgan de ese parking y la gestión sea rentable, ¿no? Entonces se plantea la historia de la cooperativa. Hacer una cooperativa de propietarios en la que nosotros cedíamos el terreno a esa cooperativa, durante 50 años. Entonces nosotros cedíamos el subsuelo de la plaza a esa cooperativa, que fue lo que se hizo durante 50 años. El ayuntamiento se desligaba de la ejecución, de la gestión y de la ejecución. Esa cooperativa contrataba empresas, que al final fue la constructora San José, previa visión de proyecto y demás, y gestionaba todo lo relativo al parking. El ayuntamiento lo único que gestionaba era que era propietario propietario de 2 plazas. O sea, el ayuntamiento se reservó y pagó 2 plazas. Empieza la obra. Se hicieron catas, y ahí creo yo que fue donde estuvo el error, en las catas. O esas catas no se hicieron bien, porque esas catas, el proyecto preveía, creo que era 1 año o 2 de obra, esas catas se hicieron y no daban una dificultad superior a la normal. Cuando la obra se empieza, aquello era... Una filtración de agua que proviene de una fuente que creo que está canalizada, que está justamente, creo que enfrente del parking que hay más arriba en el edificio de la Casa San Fernando, sí, que también tuvo problemas con ese parking, que eso se canalizó, y piedra. Un nivel de piedra, pero no era una piedra normal, es una piedra casi granítica en lasca que costó la misma vida. Eso encareció
el proyecto. Y retrasó. Retrasó la obra hasta tanto que tuvimos que pagarle a la empresa un andamiaje. Porque nosotros, yo soy partidario del Estado confesional, pero las procesiones por ahora y la Virgen del Carmen es sagrado. Entonces tuvimos que colocar un andamiaje en la puerta de la iglesia. Nunca mejor dicho, son sagradas. Son sagradas. Tuvimos que montar un andamiaje en la puerta de la iglesia para respetar las procesiones en Semana Santa, que nos costó una pasta, y nos costó también la obra una demasía. Esa demasía de la obra supuso un encarecimiento de la plaza. De la plaza me vengo a referir de la plaza que compró cada uno de los dueños del parking. Vinieron a ver el ayuntamiento. ¿Qué hicimos? Bueno, pues ampliar la sesión en vez de para intentar amortizar la deuda esa que se había generado. En vez de hacer la sesión a 50, se ampliaron a 75 años. Y ahí termina la participación del ayuntamiento. La gestión de... Hombre, a mí lo que me molesta es que, primero, que se nos acuse sobre cosas que no tenemos responsabilidad ninguna. Yo creo que la gestión es manifiestamente mejorable, y lo que me molesta y me preocupa es la gente que se ha visto en el tema del embargo y que ha perdido dinero y que ha pagado... Hay gente que ha perdido muchos miles de euros. Como claro, y eso a mí me afecta porque en cierto modo yo soy el padre de la criatura, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido errores de gestión, y esa es de las cosas de las que yo y mi equipo de gobierno quizás nos arrepintamos, no de la obra de arriba. Bueno, lo de arriba es... Del parking. Yo el tema del parking... es discutible de todas maneras, pero... Si volviera a ser alcalde no lo haría, nunca. Claro. Entonces esa obra, yo creo, aparte que nos costó también mucho disgusto, y nos sigue costando disgusto, pues porque a nadie le gusta que tus paisanos se hayan medio arruinado por temas de pagar plazas de garaje, ¿no? Yo creo que la empresa tampoco ha actuado... Yo creo que la empresa ha ido más al lucro personal de la propia empresa. La empresa al final ha ganado un pleito y ahora está de nuevo en situación de poder vender las plazas estas, ¿no? Sí, pero tiene un hándicap. Tiene que resolver primero la situación. Y tiene un hándicap de cesión municipal. Sí. O sea que esas plazas a la larga vuelven al ayuntamiento. Entonces la empresa tendrá que resolver eso de alguna manera, y yo creo que la mejor manera de resolver eso es que la empresa se siente con el ayuntamiento. Con el ayuntamiento y con los propietarios. Damnificados. Con los damnificados. Con los propietarios damnificados, arruinados. Es la única solución. Y yo creo que es posible la solución. Yo estoy muy desconectado desde el año 2011, yo no sé cómo han ido las negociaciones, no sé si hay negociaciones, pero yo creo que la solución es esa. Y la empresa... Yo voy a Sevilla y veo muchos carteles de constructoras. Yo cada vez que veo un cartel de constructora San José se me pone la piel de gallina. Sí. Y esa empresa supongo que tampoco querrá ganar dinero con un parking en Prado del Rey. Las plazas no las va a vender. No creo. Un parking rotatorio ellos mismos consideraban que no era factible. Una empresa con un edificio, un magnífico edificio, porque es un edificio que está construido sobre piedra y cemento. Ahí inmovilizado tampoco creo que le interese. Entonces la solución es ayuntamiento, empresa, damnificado. Y ya está. Si te parece, vamos a darle un pequeño giro a esto para entrar a la recta final, ¿no? Esto de la memoria histórica aquí en Prado, cuando se empieza con tu mandato, ¿no hubo nada antes? No. ¿Y básicamente en qué consiste? Hombre, yo tenía entre Pecho y Esparda un edificio que era la antigua Cámara Agraria. La antigua Cámara Agraria, creo que en época de República perteneció a los sindicatos. No sé si la Sociedad de la Cultura estaba arriba o abajo. Ahí hay dudas históricas porque se destruyeron muchos documentos, ¿no? Ajá. Con el tema del franquismo y del golpe de Estado. Pero ese edificio es municipal, yo consideraba que era municipal, entonces yo me emperré en la recuperación primero de ese edificio para el ayuntamiento. Se recuperó, ahí había un problema, que era que José Luis Mariscal era funcionario de la Cámara Agraria, entonces era funcionario a extinguir. Una vez que él terminara o se jubilara, ese puesto se extinguía. Entonces el edificio quedaba vacío y yo recuperamos ese edificio. Tuvimos muchas negociaciones con la delegación de Agricultura, y ese edificio se recupera y es donde actualmente estaba, yo lo dejé ahí, la oficina de turismo. No sé si en la actualidad se dedica a eso. Llega Zapatero
llega Viviana Ido, llega la gente que está involucrada en el tema de la memoria histórica. Bueno, es más, Viviana Ido, con la iglesia hicimos un montón de obras. O sea, el Ayuntamiento de Prado Rey, aun yo siendo defensor de un estado aconfesional, el Ayuntamiento de Prado Rey pintó la iglesia y arregló la iglesia, creo que más veces que ningún alcalde. Incluso Viviana Ido, atea declarada, porque yo no soy ateo declarado, pero Viviana Ido sí. Viviana Ido pagó una subvención de un cuadro de una santa que está en la iglesia y lo pagó la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. Entonces, a través de memoria histórica, ¿qué se hace? Pretendemos recuperar, ya habíamos cambiado los nombres de las calles y los nombres del colegio. En Prado Rey ese tema fue muy... Yo tuve hasta casi un escrache con el tema del nombre de las calles, porque me decían que para qué remover... Yo he dado mítines socialistas en la Plaza de la Constitución y hay fotos mías dando un mítin de socialistas y detrás, en la parte superior, tengo un rótulo que pone Plaza José Antonio Primo de Rivera. Ajá. Entonces, cambiamos los nombres de las calles y para no alimentar ningún tipo de prejuicio que nos dijeran que íbamos a poner... A mí me hubiera encantado ponerle los nombres de la República, encantadísimo. Nos fuimos a la época anterior. Entonces... Por ejemplo, quitamos, no sé cómo se llamaba antes la calle Santa Teresa, creo que es Queipo de Llano. Queipo de Llano era la calle Fuente. Queipo de Llano es Fuente. Era Santa Teresa, no recuerdo, era un general también. Entonces, hombre, cambiar el nombre de un general por el nombre de una santa no creo yo que afectemos mucho a la política de la derecha, ¿no? Santa Teresa es un nombre... De hecho, ellos lo hacen mucho. Por eso te digo, no es un nombre. Entonces, a través de Antonio Ramos se dedicó a intentar buscar todos los nombres que tenían esas calles antes de que llegara la República. Y esos son los nombres que se pusieron. Es más, se dejaron algunos tenientes, teniente Trujillo, teniente Peñalver, pero no se dejaron por gusto, se dejaron porque eran hijos del pueblo. O sea, eran militares locales. Se dejó Calvo Sotelo. Calvo Sotelo no se dejó tampoco por nada. Calvo Sotelo se dejó porque es un político republicano. Cuando asesinan a Calvo Sotelo era un político español de la República. Diputado. Entonces, recibimos una subvención, se hace este libro. Con la subvención se publica este libro, que yo le aconsejaría que lo leyeran a todos los pobladores de Prado Rey, para que se enteren, porque hay muchos nombres en este libro que sus herederos no saben que sus abuelos fueron fusilados, fueron depurados. El secretario del ayuntamiento no me dejaba sacar las actas antiguas del ayuntamiento, entonces yo las copiaba y tengo cosas muy curiosas, copias a mano. Sacarlas del archivo, ¿te refieres? Sacarlas del ayuntamiento. Del ayuntamiento, ya. Totalmente prohibido. Entonces, yo me dediqué a leer las actas porque las actas de la República, esas, lógicamente, están todas eliminadas. Se depuraba el ayuntamiento cada vez que había un cambio de gobierno. O sea, había un cambio de gobierno y echaban a todo el mundo, a limpiadoras, a jardineros, al que era encargado del cementerio. Entonces era una depuración constante. Hay herederos actuales en Prado Rey que no saben que sus abuelos fueron depurados por el golpe de Estado. Entonces aquí viene el nombre. Es un libro que se hizo con la subvención municipal, con el amparo de la CGT y con Fernando Romero como escritor muy vinculado al tema de la memoria histórica. Y después hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo creo que fue en la primera campaña electoral o en la segunda, un mitin que di yo en la plaza que me gustaría mucho recuperar el nombre de ese señor porque lo he perdido. O sea, cuando yo di el mitin en la plaza, nosotros acostumbrábamos a poner, bueno, lo normal, los mítines, sillas en las primeras filas para las personas mayores sedentarias y después la juventud se quedaba detrás de pie, ¿no? Entonces, había en uno de los mítines que yo di del PSOE, nosotros hacíamos los mítines con la parafernalia del PSOE, obviamente, los carteles, el capullo, la bandera, el eslogan de turno. Había un señor llorando que se pasó todo el mitin llorando, sin exagerarte, era una persona ya muy mayor. Entonces ya era muy mayor. Sí, muy mayor. Y entonces el hombre me tenía un poquito cohibido, pues yo estaba arriba charlando los nervios del mitin. Yo a lo menos lo veía nada más que llorar. Cuando termina el mitin, me lo presenta, creo que fue una sobrina suya. Entonces el hombre a mí me dijo que él estaba encantado, él se había exiliado a Francia. Se había tirado toda su vida en Francia y había vuelto a Prado. Y estaba encantado de haberse muerto habiendo, a mí que me emociona, habiendo visto otra vez el capullo en la plaza, el eslogan del PSOE en la Plaza del Pueblo. Y ese hombre
creo que habrá muerto ya porque era muy mayor, se compró una casa o vivía en una casa heredada por encima, que creo que esa casa está cerrada, por encima del bar del Niño. El actual bar del Niño, el que salió el otro día en el vídeo de la inundación. La casa que está justamente por arriba, no sé si se habrá obrado o se ha reformado. Ese hombre vivía en esa casa. A mí me dieron los datos del hombre. Ahí había una posada también, creo, ¿no? Es que en casa en donde vive mi madre actualmente, que por cierto se inunda con las obras que han hecho en la calle, y mi madre tiene ya 90 años, lo de poner la tablita para que no entre el agua, se ha inundado. Yo le pediría a la alcaldesa que hiciera una reforma. Había una posada o una zona que hacían teatro que está justamente en la calle Camacho Troya, en la esquina, que era donde vivía mi abuelo, o sea, la casa de mi abuelo estaba al lado. Ahí puede que hubiera una posada. No, la posada que tú te refieres, creo que estaba en el mismo bar del Niño, que la hija era Fabiola. Ahí había una posada, sí. Me refiero a la casa que está justamente arriba. A mí me gustaría, hombre, si alguien nos está escuchando y me puede pasar el nombre de ese señor, me gustaría conservarlo. A raíz de eso viene, mira, Giacomé, comunista depurado, asesinado y en la cárcel de Prado Rey. Los Hipólitos que te comentaba yo y los Gutiérrez, que eran muy amigos de mi abuelo, y a consecuencia de esa amistad fusilaron y a mi abuelo lo asesinaron. Bueno, yo no digo fusilado, yo digo lo asesinaron y desapareció. Los Menacho, muy amigos de mi abuelo también. Muchas personas en Prado Rey que han pasado al olvido. En Prado Rey hay fosas. Y no sabemos quién está en esa fosa. Han aparecido pobladores en Benamahoma. Había una historia de fusilamiento en pueblos vecinos para que los falangistas fusilaban en diferentes pueblos para que no se siguiera la pista, ¿no? Entonces, toda esa gente merece un respeto. Nosotros hicimos lo que pudimos, colocamos un monolito en la puerta del cementerio, en reconocimiento a esas personas. Rotulamos las calles, publicamos el libro y yo creo que queda mucho por hacer. Y lo fundamental es abrir esa fosa. Sí. Sí. Nosotros la plataforma la hemos llamado Prado Libre, haciendo un guiño a esa época, ¿no? Porque puede que alguna gente lo considere una provocación o lo que sea, pero en realidad es un reconocimiento a un periodo histórico que está ahí. Y que... El PSOE tiene una página que se llama Utopía, en el que publican los aniversarios de las agrupaciones socialistas. No recuerdo cuándo se fundó la de Prado, creo que en 1925, 26, 27, una de las más antiguas de la provincia. Entonces, en esa página, pues cada día hacen una especie de onomástica. Tal día como hoy se fundó la Asociación Socialista en Villavertín, en Prado del Rey. Y ponen, cuando ponen el aniversario de la de Prado del Rey, ponen siempre, tal día como hoy se fundó en Prado Libre la Asociación Socialista. Entonces, eso tampoco lo sabe mucha gente de Prado. Yo siempre he dicho Prado, a mí lo del Rey, que tampoco está mal, ¿no? Porque esto lo fundó Carlos III, pero bueno. Vamos a pasar un poquillo de soñar con el pasado que estamos haciendo ahora. Somos ya personas mayores. Claro, será por eso. El tema es que ahora mismo estamos en una situación muy distinta a todo esto, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una situación política muy complicada, aquí y fuera de aquí, vamos, a nivel mundial, ¿no? Ahora mismo hay una hegemonía de la derecha y sus valores y demás que es innegable. Tan es así que ahora mismo, por ejemplo, seguramente tú estarás poco en contacto por lo que me estás diciendo, pero aquí ahora mismo hay 9 concejales del Partido Popular y hay 3 del PSOE, 1 de Vox, y la oposición prácticamente no existe, o por lo menos no se la percibe. Porque además la gente no tiene la costumbre de ir a los plenos aquí en Prado del Rey. Nunca. Que es algo que nosotros querríamos inaugurar o recuperar, si es que la yo creo que te aburre. Llega un momento en que la gente va y se aburre porque también en los plenos se tratan temas que son a veces muy técnicos y la gente... Bueno, pero también hay manera de regular que la participación de la gente en los plenos. Las actas son públicas. Las actas son públicas, pero se puede participar en los plenos. De hecho, en algunos ayuntamientos se hace. Nosotros no llegamos Se para el pleno y se da lugar a preguntas para no contravenir la legalidad, ¿no? Pero no sé, habría que hacer algo de eso. Pero ahora mismo la situación en la que no es esa, ¿no?
y no hay oposición prácticamente, es que no hay oposición. No. Y eso, digamos que ese proceso empieza cuando vosotros acabáis el mandato y empieza el Partido Popular y la izquierda está como está. Yo no, me imagino que la crisis del 2008 también influyó y no ha habido una recuperación de todo aquello, ¿no? Pero la cosa es que esa es la situación que tenemos, ¿no? Y eso ya digamos que sería casi la última parte por nosotros de la entrevista, ¿no? Esa es la situación que tenemos, es complicada y tú ves alguna salida, ves en el tiempo, en el futuro, en el horizonte, alguna posibilidad de que la izquierda vuelva. ¿Qué tendría que hacer la izquierda para que volviera en Prado del Rey? No me gustaría. No me gustaría ser el último alcalde socialista de Prado del Rey. Eso está bien. Hombre. Es un título que no te gustaría tener, ¿eh? No, ese no. Bueno, pero yo no digo solo socialista, porque la izquierda son más cosas, ¿no? Sí, yo te voy a... Es más, incluso hubo un periodo de tiempo en que el Partido Socialista no se calificaba a sí mismo de izquierda. Ya, personalmente... Se quedaba progresista. Personalmente te voy a dar 2 detalles. Yo he estado afiliado a Comisiones Obreras al tiempo que soy maestro. Comisiones Obreras no es socialista. Y en las elecciones sindicales algunas veces me daba por votar, incluso he votado a la CNT. Yo he votado al PSOE en elecciones generales, municipales y autonómicas. Ha sido leal siempre. Siempre he votado al PSOE, excepto una vez que creo que voté al PSA, no cuando yo me iba ¿Cuando era PSA? Cuando era PSA, pero en las elecciones incluso. Pero bueno, era socialista después de todo. Era socialista después de todo. A raíz de ahí, ¿cómo está el pueblo de oposición? Hombre, yo me lo imagino, una oposición contra 9 concejales machacándote es muy complicado, ¿no? Es difícil de hacer. Si además los concejales no están liberados, lo que conozco del PSOE, creo que hay gente que son trabajadores, estudiantes, tampoco tienen... No están dedicados. No tienen dedicación plena, que es muy necesario. Nosotros los 8 años estuvimos en la oposición, el trabajo diario de estudiarte actas de pleno, comisiones de gobierno, más que las actas de pleno, las comisiones de gobierno, que es donde realmente tú puedes sacar el funcionamiento y lo que se toma, las decisiones que se toman en el ayuntamiento, el contacto con la agrupación provincial, el PSOE provincial, Izquierda Unida provincial, es fundamental. O sea, tú no puedes estar aislado aquí. Sí, el aislamiento. Sí. El aislamiento no es bueno. ¿Por qué? Porque tú te reúnes con el portavoz del PSOE de Villamartín y siempre vas a sacar ideas, porque los problemas en los ayuntamientos son muy, salvando las distancias, son muy similares. Después la juventud y las ganas, gente que llegue con ganas y que renueven, que dejen a los viejos aparte, que nuestra experiencia sirva, pero que no les mediatice, o sea, que tengan ya otras condiciones. En Prado del Rey la derecha se une para todo. Pues a lo mejor había que pensar en hacer una candidatura única de izquierda. ¿Por qué tenemos nosotros que dividir el voto? O sea, yo te digo una cosa, cuando el PSOE en Prado del Rey saca 5 concejales, Izquierda Unida saca 2, esas 2 candidaturas juntas, que sumarían 7 concejales, se pueden ir a 8 o 9, por la ley DON. Entonces, la diferencia en Prado del Rey... De todas maneras, 5 más 2 son mayoría absoluta aquí. Vale, bueno, cuando te digo 5 más 2, 4 más 2, 4 más 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues esos 4 más 2 se pueden convertir en 7, ¿no? Sí. Entonces, salvo mayorías absolutas, por ejemplo, nosotros hemos sido la candidatura que ha tenido mayoría absoluta más grande en concejales y en votos, el PSOE. Entonces, cuando tú te encuentras como contra nosotros con una candidatura de 10 concejales y casi 2.400 votos, hombre, ahí hacer oposición es muy difícil. Si ahora tienen 9 concejales y hay 3 concejales en la oposición, es complicado. Pero yo te digo una cosa, yo desde la distancia y con lo poco que sé, yo vengo a Prado y tengo mi familia aquí y me llegan noticias y tengo amigos y me hablan. Yo creo que el balance del PP en Prado del Rey del 2011 al 2024 es muy pobre, muy pobre. Entonces, yo creo que sí se puede hacer una oposición siempre constructiva, sin llegar a temas personales, y se puede hacer una buena oposición. La revista vuestra es una manera de hacer oposición, pero claro, si ustedes lo planteáis de manera política, si no, no. Si lo planteáis de manera informativa, pues no. El que la gente tenga información de las cosas. A ver, ¿por qué te puedes tú creer
Yo es que hay cosas que a mí yo voy por la calle como alcalde. O sea, yo voy por Chipiona por el alcalde y veo un invernal atascado y me acuerdo de cuando yo era alcalde. Claro. Esos invernales hay que limpiarlos en agosto y a lo mejor no se inunda el pueblo si los limpias en agosto, pero tienes que prever. Cuando yo escucho Prado Rey, ruina, porque yo dejé los 12 millones famosos de euros. Y el Ayuntamiento de Prado Rey se gasta dinero en vaquillas, en soltar vaquillas en la velada. Y en una serie de eventos que tú dices, ¿es un ayuntamiento arruinado? No lo hace. O sea, yo en el periodo de crisis 2008-2011, nosotros en la velada y en la feria pegamos un recorte increíble, porque no nos parecía... Lógico, ni ético ni... No nos parecía recibo que tuviéramos un montón de gente que no tenía trabajo, que dábamos vales de comida, que pagábamos alquileres y nosotros trayéramos a la plaza un concierto. Eso lo habíamos hecho con anterioridad, pero durante la época. Entonces, no me cuadra el despilfarro con que tú estés todo el día vendiendo que hay una deuda increíble, ¿no? Entonces, eso sí es criticable y eso lo debe hacer la oposición. Y la oposición tiene que olvidarse de que te echen en cara la deuda o la sentencia. A ver, yo soy del PSOE ahora mismo en Prado Rey y a mí me importa un pito que usted me diga que Fernando dejó 12 millones de euros de deuda, aparte de que es mentira. Yo le digo a usted que es mentira y ahora yo le voy a decir a usted lo que usted está haciendo. Aquí desde la crisis de la marroquinería no ha habido, digamos, iniciativas serias para la creación de empleo y demás. Hicimos el PEGO, intentamos lo del campo de golf para el tema del turismo. Bueno, eso está entre los errores que tú has reconocido. No, el campo de golf no, yo eso no lo reconozco como error nunca. ¿No? No, además de hecho se llegó a aprobar, lo que pasa es que los ecologistas son muy tercos. Pero el PEGO lo echaron para atrás. Por el campo de golf. El PEGO se aprobó. El PEGO de Prado quedó aprobado. Que por cierto, el nuevo PEGO del PP lo han echado para atrás hace un mes y no he escuchado nada, qué envidia. O sea, cuando a mí me echaban algo para atrás me tenía que tirar a mi casa 3 días sin poder salir. Pero creo que había sido antes cuando lo habían echado para atrás. Lo aprobaron en 2021, el provisional, es que lo miré, todo lo que te estoy diciendo lo miré ayer. Sí. En el 2021 aprobaron la aprobación provisional y se lo han echado para atrás en el 2024, que tampoco se han movido mucho en 3 años, porque 3 años que tarde la Junta en echarte eso, yo estoy en Cádiz todos los días. Son mucho tiempo esperando. Entonces, el PEGO de Prado se aprobó. Y Ecologista de Nación, bueno, Ecologista de Nación no, Juan Clavero. Sí. Presentó varios recursos que después fueron admitidos a trámite y ya nosotros desistimos porque nosotros no podíamos pelear contra la Junta y contra el ecologista. Y ecologista tiene varios errores. Vamos, yo no es que sea ni más ni menos ecologista, pero tampoco me gusta cargarme mi pueblo. O sea, nosotros no hacíamos un campo de golf al uso. Bueno, los campos de golf al uso son 1.000, 2.000, 3.000 viviendas alrededor. No, aquel no tenía tantas. Además, eran viviendas ya adquiridas, no eran... Proporcionalmente podían ser... No, yo creo que el proyecto tenía 700 en principio y el proyecto final no sé si se quedaban 300 o 350. Ya compradas, ¿eh? O sea, en el campo de golf de Prado Rey hay mucha gente que ha ganado dinero. El ayuntamiento ganó 300.000 euros porque nosotros teníamos el PEGO ya avanzado. Cuando se presentaron los señores del proyecto de campo de golf, tuvimos que paralizar el PEGO para meter el proyecto de campo de golf y ellos indemnizaron al ayuntamiento para esa paralización con 300.000 euros. O sea, ya por lo pronto el ayuntamiento cogió 300.000 euros a fondo perdido sobre el campo de golf, que no se hizo. Los propietarios que vendieron dinero, son 50 millones de pesetas en un ayuntamiento arruinado. Los propietarios de los terrenos que apalabraron esos terrenos para construir el campo de golf cobraron la fianza, que tampoco se devolvieron. O sea, esos propietarios se quedaron con esa fianza, otras personas que ganaron. El perjudicado del PEGO fue el cruce. De hecho, hicimos un depósito y está canalizada el agua hasta el cruce. Hay una tubería montada desde el depósito que está en la carretera hasta el cruce, porque lo que pretendíamos era urbanizar el cruce. Ecologistas nos decían que nosotros queríamos urbanizar un parque natural. El Prado Rey no había pintado nunca en el parque natural de los balcones locales nada, porque el filo del parque hay un montón de viviendas ilegales, un montón de parcelación ilegal, hay un montón de pozos ciegos que están contaminando los acuíferos. Entonces nosotros lo único que pretendíamos era legalizar aquello, quitar todos los pozos ciegos y hacer una residencia de ancianos, y urbanizar Prado Rey en los dos laterales, en parte derecha hacia la venta de Cuatro Vientos y parte izquierda. Ese era el proyecto de PEGO de Prado. El campo de golf regado con terreno, se hizo la depuradora
se colocó ahí también con idea del campo de golf. El campo de golf tenía un proyecto de riego con agua con agua de depuradora, o sea, no llevaba, los ecologistas decían que si teníamos restricciones de agua... Con agua depurada, con agua depurada. Agua depurada y reciclada. Entonces, los ecologistas decían que cómo íbamos a sacar todo el agua de Beguino para un campo de golf. Eso era falso. Entonces, faltó mucha aplicación del proyecto también, faltó mucha implicación de la gente de Prado. Nosotros lo que pretendíamos era crear empleo, simple y llanamente. Pero no ha habido otras iniciativas para... ¿El campo no de digo golf? ya en tu mandato, sino después, que no Pues se ve... nosotros tuvimos iniciativas con el tema de asociación de carpinteros, de asociación de gente que sembraron las viñas que te comenté antes, ¿no? De viticultores, que creo que se creó una asociación, pero son industrias menores, o sea, la industria fundamental de Prado de Rey ha sido la marroquinería. Entonces la marroquinería tiene a su asociación de empresarios, que son sus defensores, con los que nosotros colaborábamos, pero ellos estaban ya organizados. Era una asociación que ha funcionado, creo que sigue funcionando bastante bien, y están organizados, entonces ahí no entrábamos. Ellos tienen por cierto, ahora hay elecciones sindicales, creo, el mes que viene, lo digo por Ubrique. Sí. Entonces se vive al pie de Ubrique también, o siguiendo a Ubrique. Entonces, Prado de Rey tiene la economía que tiene, la población que tiene, el crecimiento que tiene, y un pegado para Prado de Rey es bastante importante. Y el decrecimiento de la población que tiene. El decrecimiento de la población es bastante importante, pero eso no creo yo que sea, a lo mejor un problema para Prado de Rey, pero creo que es un problema general de los pueblos, o sea, no es exclusivo de Prado de Rey. Mientras Chipiona crece de población, Prado de Rey, Villamartín, Borno, Villaluenga decrece. En cambio, Chipiona crece, están creciendo los pueblos turísticos. Cuando yo llegué a Chipiona había 18.000 habitantes y hoy hay 20. Entonces es cuestión de economía. La gente también busca dónde trabajar. En Prado las salidas laborales... Pues me refiero. Las salidas laborales de los jóvenes en Prado son muy complicadas. De hecho, la mayoría de los profesionales, de estudiantes de magisterio, de derecho, de médicos, eso terminan fuera. Pero terminan fuera ahora y terminaban fuera cuando yo estudiaba. Entonces, ahí el ayuntamiento también tiene poca capacidad de... Nosotros hicimos muchas escuelas taller y metíamos profesiones que siempre procurábamos que estuvieran ligas con Prado de Rey. Escuelas taller de carpintería, escuelas taller de marroquinería, casas de oficio de albañiles, por ejemplo. Entonces lo que pretendíamos es que esos jóvenes se convirtieran en mano de obra especializada para las industrias de Prado. Pero esos jóvenes muchos de ellos iban a la escuela taller, cobraban su nómina y después terminaban la escuela taller y se dedicaban a irse a la costa a trabajar de albañiles, ¿no? Entonces, pues... Bueno, pues nos vamos a despedir después de esta, yo creo que larga, pero agradable entrevista. Nosotros, para todas estas cosas, hemos editado la revista esta de La Voz de Prado, que te la doy oficialmente para que, bueno, si quiere algún día contribuir, hacer alguna aclaración, nos envía noticias o un artículo o lo que sea, las páginas nuestras están abiertas para ti y para otra mucha gente de aquí del pueblo. Muy bien, muchas gracias. Y te agradecemos mucho el rato que nos has dedicado para hablar de las cosas de tu pueblo. Es que llevaba 11 años callado. Claro. Entonces, me gusta mucho lo de Prado Libre, ya te lo he comentado antes. Sí, sí. Y es una iniciativa que yo espero que tengáis mucha suerte, mucha vida, larga vida, y que sirva para que los pobladores y las pobladoras se enteren de lo que pasa en Prado. Bueno, pues ese es nuestro deseo. Encantado de conocerte. Igualmente.